Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Estamos en tiempo de huracán, estamos en tiempo de ciclón. Que no nos quepa la menor duda, Irma va a tocar Puerto Rico y es casi seguro que también a nosotros nos va a tocar. Usted está mirando en ese mapa, ahí el modelo de ruta que va a seguir Irma. Esta es lo que está ahora mismo. La línea roja que usted ve atrás, a la derecha, que es una línea curva que sube y baja y que va con unos números, ¿verdad? 2, 3, 3, 3, 2, 2, 4, hasta que llega al 4. Eso es la manera en que ha ido evolucionando Irma hasta convertirse en un huracán categoría 4. Categoría 4 que quiere decir que tiene vientos realmente considerables de 200 kilómetros por hora. Es decir, algo parecido a lo que en algún momento llegó a ser el huracán David. Esa página es la página del canal 4. Ahí está así la evolución ya vista desde el satélite. Así es como se ve ahora Irma. Es la página del canal 4rd.com. Visto desde el satélite, visto desde arriba, como se puede ver. Es un huracán bien organizado, bien definido, con todas las de la ley, y el gobierno de Puerto Rico ya declaró el estado de emergencia para Puerto Rico y llamó a toda la población, a todas las fuerzas civiles y militares del país a dedicarse a prepararse para el impacto de este huracán. Es lo que oí hoy en las informaciones temprano, en la mañana. Y el gobierno de Puerto Rico, pues desde luego Puerto Rico va a ser impactado primero que la República Dominicana, y que no nos quepa la menor duda. Nosotros pues mejor preparados para más que para menos. Para que falte, que sobre, como dice la gente por ahí. Para que falte, que sobre, que nadie nos lo cuente. Tendremos mucha lluvia, tendremos muchos vientos y tendremos todo lo que trae un huracán. Desde luego, todo parece indicar que para la zona norte del país, aunque los modelos de computadora siempre son modelos, siempre son modelos de computadora, son predicciones. Usted puede recordar que, usted, los mayores como yo, podemos recordar que estuvimos observando las autoridades meteorológicas del momento estuvieron observando a David que sube, que baja, que no, hasta que Juan se metió medio a medio del país y que dio un salto. Bueno, esa es la naturaleza. Usted no puede adivinar lo que va a hacer la naturaleza, porque la trayectoria de un ciclón, como su fuerza, como toda su composición, depende de cuestiones muy concretas. De cuestiones muy concretas como el caliente del mar, el caliente de las corrientes de aire, etcétera. Y usted no puede adivinar cómo va a estar eso en un determinado momento. Ahora bien, lo que sí le dicen es más o menos lo que puede pasar. Eso sí lo predicen las computadoras, y además se da seguimiento al fenómeno vía satélite desde el Centro de Huracanes de los Estados Unidos, ahí en la Florida, que también da un seguimiento y un acompañamiento a todos estos países, porque tal cual se ve Irma no es un peligro solamente para el Caribe, para nosotros y para todo el arco de las Antillas menores y mayores, sino que es un peligro también para los Estados Unidos, porque de continuar esa ruta que está ahí, ese huracán, si no se debilita, llegará tal cual lo vemos
a los Estados Unidos, y sea en la Florida, y sea en Georgia, o sea en donde sea por ahí, si entra al Golfo de México, pues igual, o sea, donde quiera que él vaya a dar va a provocar daño, que no nos quepa la menor duda. Hoy ya el gobierno dominicano, desde ayer comenzó pues a trabajar, a coordinar los trabajos de alerta, de preparación, reunió el Comité Nacional, la Comisión Nacional de Emergencia, y el COE también, el Comité de Emergencias también, de Operaciones de Emergencia. El COE pues está ya encargado de la situación, y a partir de hoy, entre el día de hoy y el de mañana, pues se habrán tomado ya todas las previsiones, pero desde luego partiendo ya desde hoy, o sea, tenemos que prepararnos desde hoy, porque no hay que poner en duda. Lo menos que recibiremos, si no pasa el huracán como tal, el ojo por nuestro país, pues se va a sentir fuerza de huracán en toda la parte norte de la República Dominicana. Toda, desde Samaná por lo menos hasta Montecristi, está previsto que habrá fuerza de huracán, se sentirán efectos de huracán. Y bueno, ya de la parte de abajo del país hasta la región sur, centro y sur, pues recibirán impactos fuertes, de vientos fuertes también, pero sobre todo de mucha lluvia. Por suerte, pues nos informan que nuestras presas están en un buen nivel y que están preparadas. Ahí está una gráfica también en tiempo real de qué es lo que hay más o menos actualmente. Quizás ya esa imagen está unas horas más vieja, pero es bastante acertado lo que estamos viendo ahí, y bastante claro en cuanto a que Puerto Rico y República Dominicana están en el foco. Eso no nos lo quita nadie, absolutamente nadie. Así que lo mejor que hacemos es continuar, seguir de cerca los boletines del COE, de las autoridades de meteorología del país, etcétera, para que sepamos. Es decir, todo el norte de la República Dominicana, prácticamente todo el norte, recibirá efectos de huracán, que no le quepa la menor duda. Será impactado por el huracán, y en la parte centro y sur recibiremos lluvia y mucho viento. Y repito, nos informaron de que las presas están en condiciones de recibir agua. Y eso es una buena noticia, porque por lo tanto el agua de Irma puede ser también buena noticia en ese sentido, en el sentido de que nos depositará una buena cantidad de agua. No obstante, Ramón, habría que decir que aún no ha sido declarada la alerta como tal, y que se espera que en la mañana, en el transcurso de la mañana de hoy, pues se reúnan los que están al frente de esto, con el presidente de la República a la cabeza, para determinar el curso a seguir, porque si meteorología no emite un comunicado declarando la alerta para X parte del territorio nacional o para el territorio nacional en su conjunto, pues son otras las opciones, son otras las conductas que debemos esperar en términos de prevención y las maneras de participación en la prevención, porque muchas de las dificultades que acarrean estos fenómenos están asociados al uso incorrecto por parte de los pobladores
de ciertos recursos. Me refiero al manejo de la basura, por ejemplo, que usted sabe que va a haber lluvia en grandes cantidades, que se arrastran materiales y bueno, y se tapan los invernales y se tapa todo lo que por donde debe fluir el agua y se producen inundaciones. Y esto tanto en los barrios como en los campos. Entonces, dependiendo de la trayectoria real del fenómeno, que se estimará más aproximadamente en el transcurso de la mañana, insisto, pues habría que asumir, no es lo mismo que ese fenómeno se meta encima del territorio nacional o toque, aunque sea la costa norte, a que no se pegue tanto de la costa, porque eso es otra cosa, la cuestión de las costas. Los ciclones afectan las barreras coralinas también de manera brutal. Y es parte del problema que también tenemos nosotros en los manejos de las costas. Y este fenómeno puede, y es lo grave, la potencialidad no solo de cobrarse vidas humanas, como se dice, sino, Ramón, lo que puede volver a afectarnos el despegue turístico de Puerto Plata, que ha mostrado ser particularmente débil con respecto a estas precipitaciones, porque además llueve siempre, por lo tanto ahí la capa freática siempre está prácticamente húmeda. Entonces, pero con Puerto Plata se viene haciendo un trabajo de reposicionamiento de ese punto, de ese polo turístico, que eso implica Sosúa, Cabarete y demás municipios, por lo que en realidad, hasta por las lluvias que podrían caerle a esta zona norte, habría que estar alerta de entrada. Eso es así. Pero lo ideal sería, ¿verdad?, que esperemos para tomar decisiones, y hablo de los ciudadanos y ciudadanas, esperar lo que van a decir las autoridades en el día de hoy. Porque si la cosa es como pinta, pues va a haber mucha agua, como tú dices. Pero la naturaleza es una cosa tan extraña que esto ha sucedido antes. Y que viene, que está ahí, que esto es inminente, todos nos preparamos para la última. Y resultó ser que fue un fiasco, por así decirlo. Entonces, la conducta de estos fenómenos resulta de tantos factores interconectados que si Tatica quiere, posiblemente entonces ni siquiera nos pase cerca. Bueno, ojalá así sea. Sería una gran cosa, ¿verdad? Claro. Pero más vale un por si acaso que un yo pensé, dice la gente. Exacto. Dice la gente, más vale un por si acaso que yo pensé. Si prepárese por si acaso. Prepárese por si acaso, porque claro que sí. Los modelos que se analizan y que se presentan, esto que estamos viendo es un modelo bastante riguroso, por cierto, que les repito, usted puede seguirlo en la página de canal4rd.com. Se supone que la zona roja se supone que es el ojo del huracán. El ojo del huracán. Sí, la zona roja es el ojo del huracán. Yo lo veo bastante cerca. Y no adentro. Yo lo veo adentro. Está ahí dentro de Puerto Rico y de República Dominicana. Para que usted lo sepa. O sea que mejor nos aclaramos y nos ponemos, ¿verdad? Que más vale un por si acaso que un yo pensé. Esa es la trayectoria de ese ciclón. Todo lo que tengan ventanas de vidrio y cosas por el estilo, ventanales, vitrinas. Sí. Deberían ya comenzar a sellar sus cosas, a tomar medidas, prevención, porque si eso es así, si se le ocurre, si se pone necio, baja un chin y no desbarata.
Y si se pone como esperamos, sube un chin y nos deja tranquilos. Sí, o baja mucho. O baja mucho. Sí. Hugo, creo que Hugo fue un huracán que trae una trayectoria bastante similar, pero bajó bastante y se alejó por la costa sur. Si mal no recuerdo, creo que fue Hugo hace unos años. Y bueno, pues no pasó nada. Pero, desde luego, lo mejor es prepararnos. Prepararnos porque este es un huracán que es muy definido. Por ejemplo, la gobernación de Puerto Rico ya decretó el estado de emergencia y llamó a las evacuaciones y a tomar las medidas de toda naturaleza preventivas. O sea, ahí no se está relajando porque se sabe que el primer fundazo lo va a recibir Puerto Rico. El impacto inicial le toca a Puerto Rico y en ese sentido nosotros lamentablemente podemos decir que recibiríamos quizás un huracán un poco disminuido luego de pasar por tocar territorio puertorriqueño en caso de que lo toque. Esa es la realidad de la vida, ¿verdad? Todavía tiene el paso de la Mona ahí para animarse, ¿no? Pero estamos hablando de fenómenos además de unas dimensiones colosales. Tan pronto todo eso esté en Puerto Rico es como que está aquí también, prácticamente, porque las lluvias, porque las ráfagas de viento, eso puede ocurrir en cualquier momento. Hay desprendimiento, los ciclones no son una masa compacta. De hecho, en estos días nosotros hemos visto cómo la atmósfera, con todo y estar el huracán tan lejos, cómo la atmósfera nuestra ha estado precisamente que ya me nublo, que ya no me nublo, que ya hay un vientecito allí, que ya hay otro aquí, que no sé cuánto, o sea, cambiando, el clima ha cambiado, indudablemente, porque esa es la función de los ciclones. Es verdad que tienen una parte mala, pero tienen una parte buena, no hay cosa tan mala que no tenga algo bueno, decía Bosch, y dice el pueblo, no hay nada tan malo que no tenga algo bueno, y los ciclones, los huracanes tienen cosas muy buenas, porque dejan agua, llenan las presas, además de eso, pues abonan todas las tierras, porque también traen abono, los huracanes traen abono, abonan las tierras, y todo lo que es viejo se lo llevan, menos a la gente vieja porque se sabe guardar muy bien, pero los palos viejos todos se van, es decir, se renueva la foresta, decía el profesor Eugenio de Jesús Marcano. Se renueva los palos también, todo lo que está carcomido por el comején, eso se va a pique. Es una manera de renovarse la naturaleza también. Pero además, explicaba en algún momento el profesor Marcán, dice, si no hubiera huracanes no tuviéramos café, ni tuviéramos muchísimas cosas que se dan por Colombia y por todos esos sitios, porque son masas de agua, masas nubosas que se desplazan permanentemente y que mantienen verde a toda América del Sur, prácticamente en esa parte de América del Sur. Entonces, también hay que entender que esa es la manera en que tiene la naturaleza de llevar a cabo ciertos procesos de renovación. Es bueno que nosotros lo sepamos. Siga la página del canal 4rd.com para que usted tenga esa aproximación. De todas maneras, mira, Ramón, ahí. Hay que decirlo, esas franjas que están en amarillo y rojo. No, en azul, eso es agua. Eso es agua, y esa sí que es bastante más abarcadora que el centro mismo del huracán. Claro, el centro puede ser destructivo. Amarilla, la verde y la azul, todo eso es agua. Todo eso es agua. Lo otro es el centro, el núcleo, que puede ser destructivo en función de la intensidad que tenga, de la fuerza que lleve, de la velocidad que tenga el fenómeno en general, pero eso es agua por donde quiera, porque aún pase lejos, por así decirlo, del territorio norte nuestro, es evidente que la masa nubosa y de agua
nos toca incluyendo la franja del sur de la isla. O sea, así es. Bien, se ve de lejos, ¿verdad? Que la cosa no pinta bien, que la cosa pinta fuerte para nosotros. Porque es grande. Preparemos. Déjame decirte, si esa representación es de verdad. Es que es un ciclón. Ese centro colorado está muy grande. Es que es un ciclón categoría 4. Es categoría 4. Y no nos sorprenda a nadie si se convierte en categoría 5, como el huracán de David cuando tocó ahí el Mar Caribe. Sí, yo creo que se está preparando para darle duro a los Estados Unidos. Que ellos sí han tenido casos varios. Sí, ahí va a llevar todo el mundo, de aquí a Estados Unidos. Y ya los Estados Unidos tuvo a Harvey recientemente, la semana pasada. Nosotros vimos que Harvey dejó más de 60 muertos en los Estados Unidos, señores, según un reportaje que yo vi ayer, ayer lo vi, en Russia Today. Russia Today, que es más clara, porque los americanos se guardan sus muertos y sus cosas. Sí. A ellos no les gusta hablar mucho. Ellos hablan de 30 muertos, pero los reportes de Russia Today hablan de más de 60 muertos y contando, porque eso es así. Hay gente que la encuentran después por el bajo, como dice la gente. Y sí, porque ahí hubo sectores de Mississippi, por ejemplo, que estuvieron las casas totalmente bajo agua. Más de 60 muertos, estamos hablando de eso, que desde luego, ya yo me imagino a la oposición de aquí, si aquí se diera una cosa semejante. Pero como nosotros estamos preparados siempre, porque hemos vivido y convivido con los huracanes de los tiempos de los indios y desde los tiempos de los mismos españoles, que Colón se tocó aquí con uno de esos huracanes y conocieron lo que era un ciclón, conocieron los españoles entonces lo que era un ciclón, porque ellos allá tenían una idea muy diferente de lo que son las fuerzas de la naturaleza. Aquí fue que ellos vinieron a conocer incluso la palabra huracán, que ellos no la conocían. En el español no existía la palabra huracán. La palabra huracán es de aquí, originada aquí en el taíno, en el idioma taíno que hablaban nuestros aborígenes. Ellos eran los que le llamaban a esa cosa huracán, porque ellos sí que la conocían bien. Es una palabra nueva en el idioma español que la conocieron Colón y su gente aquí, fue aquí, porque es aquí donde se da ese tipo de fenómeno. Es aquí en el trópico, quiero decir, porque también en el trópico, en el Pacífico, se dan los mismos fenómenos. Lo que pasa es que ellos no los llaman huracanes o ciclones, ellos los llaman tifones. Allá les llaman tifones en el Pacífico, si mal no recuerdo. Entonces son tifones, que son lo mismo que esto que nosotros estamos viendo, pero a veces también con unas furias tremendas, a veces mucho más de mayores dimensiones. Que el Pacífico cuando se calienta también tiene la suya. O sea que es un fenómeno del trópico, los huracanes y los tifones. Y lo más interesante, Ramón, para eso sirven estas coyunturas. Ahí está, fíjate que es un huracán parecido a David. Casi con la misma estructura de David. Esto es el satélite el que nos está enseñando este huracán. He visto desde arriba, desde el satélite, y eso es de ahora. Además, lo puede seguir en la página 4rd.com, lo va a tener. Mire, lo importante de esto también es que potente ese señor. Lo importante de esto es saber que esto fue previsto, que los niveles de predicción llegan a exactitudes que le ha permitido también a las autoridades, a las instituciones, tanto del país como de las demás islas del Caribe y del el propio Estados Unidos, saber cuántos de estos fenómenos vamos a tener. Y dijeron que va a ser particularmente activa. Sí. Y pensar que
¿cómo que se llama la bola de los bolos? La tómbola. No, se juega el juego ese. El boliche. Del boliche. Sí. Siempre lo van a tirar y no nos va a dar. Eso es mal suponer la cosa. Claro. Esto se ha dicho con tiempo. Eso le ha permitido a las autoridades actuar con las debidas previsiones que han sido ya tomadas. Hay capacidad de respuesta anunciada, es decir, el presidente, el gobierno dominicano, sus instituciones, pero las comunidades tienen que asumir su responsabilidad en la participación de las previsiones, porque posiblemente a nosotros, en donde usted vive, que es un sitio, ¿verdad?, de rico, ahí usted no sienta mucho, en su apartamento y cosas, no sienta mucho, ahí no hay mucho problema, que se puede llenar de agua el parqueo y demás. Entonces hay gente que no, que viven debajo de un posible deslizamiento de tierra, porque usted sabe dónde se pueden producir esas cosas. Y si tenemos, porque hay que recordar el paso de David, que usted mencionó, fantástico, qué duro, durísimo, un fenómeno lindísimo, por cierto. Sí, una majestuosidad, majestuosa. Pero resulta ser que el hombre trajo su novia. El hombre trajo su novia. Y vino Federico. Y fueron ¿cuántos días lloviendo? Y ahí fue una semana entera lloviendo. Y ahí fue que el daño se hizo generalizado. Porque esos son los fenómenos atmosféricos de esta naturaleza, también impredecibles. Porque se generan situaciones en donde todo ese sistema, que además lo veo demasiado compacto, Ramón, demasiado compacto, esto, insisto en el tema, demasiado compacto, y esto quiere decir que trae mucha agua y que trae, que si no aumenta de velocidad y pasa por donde él pase, a esa velocidad va a durar mucho. Sí. Va a durar mucho. Tiene 20 y pico de kilómetros por hora, va girando más o menos, lo mismo que David. Y además de categoría 4, óigalo bien, se fortaleció, está en categoría 4 con vientos de 150 millas por hora. Usted sabe lo que es milla, no es kilómetros, no, estamos hablando de vientos de 150 millas por hora. Una milla equivale a 1.6 kilómetros, es decir, vamos a ponerlo en redondo, 1,5 kilómetros. Eso es decir que estamos hablando, por lo tanto, de vientos muy superiores a los 200-250 kilómetros por hora, es decir, de un huracán que va camino a convertirse en un huracán David. Pero hoy tendremos una rueda de prensa de la Comisión Nacional de Emergencias y del Comité de Operaciones de Emergencia también, el COE, que van a decir cuál es el camino a seguir. Nosotros tenemos todavía hasta la madrugada del miércoles, porque la trayectoria y a la velocidad que viene, lo que se nos explica es que el huracán podría estar tocando nuestro país en la madrugada de miércoles para jueves. Es lo que tengo entendido, ¿no? Madrugada de miércoles para jueves, según la trayectoria actual. Todavía el centro de huracanes de los Estados Unidos... No deje el viernes, porque la proyección... No, de miércoles para jueves. No, desde luego, el viernes sigue. Sigue toda la madrugada del jueves y bueno, la lluvia es de varios días, no es de un solo día. Porque aunque haya pasado el ojo del ciclón, pues nosotros probablemente veamos el fenómeno que se da cuando ocurre un ciclón, de que los vientos primero se sienten de un lado, pero después se sienten en el lado contrario.
que fue lo que pasó cuando el San Zenón. Yo estaba leyendo la crónica de don Pedro Mir sobre el huracán San Zenón, a propósito de un aniversario, porque él lo recordaba muy patéticamente aquello, ¿no? El que era un adolescente para entonces. Don Pedro nació en el 13, en el 30 tendría 17 años, ¿no? Algo así. Y él escribe una crónica bellísima sobre lo que fue el ciclón, el San Zenón, porque lo que se le había dicho a la población era que, bueno, había peligro, pero que no iba a tocar aquí, que no sé cuánto y que no sé qué, y resulta que no, que el huracán tocó, pero cuando tocó, que entró como entró David, partiendo el país, la gente no sabía, había perdido la noción de lo que era realmente un ciclón, y cuando cruzó el ojo, la gente salió a ver cómo estaba el vecino, a ver cómo estaba el familiar, a ver lo que había pasado, a ver qué le había pasado a sus propiedades. Pero todo en calma. Y todo en calma, todo en una calma apacible, como lo describe Pedro Mir, aquello que hay que leerlo, aquella crónica sobre el San Zenón. Y entonces don Pedro explica ya la otra, lo que no sabía la gente, que lo que el huracán había aflojado cuando iba de una manera, lo terminó de destruir cuando venía ya con el viento en sentido contrario. Es decir, nosotros probablemente en la zona norte, que es por donde más cerca se estima de seguir el modelo, que está dicho, que está previsto por el Centro de Huracanes de los Estados Unidos, de seguir ese modelo, en la parte norte del país podrían darse esa manifestación, ¿no? De primero vientos en un sentido y después vientos en el sentido contrario. O sea, podría verse eso, puesto que el centro de este huracán es grande, es una cosa realmente grande. Nosotros estemos preparados, repito, sigamos en nuestra página canal4rd.com, los que siguen por internet todas estas cosas, pues tienen un acercamiento, mírenlo ahí, ya todavía mucho más cerca, ¿no? Y fíjense que ni siquiera se ve casi Puerto Rico y República Dominicana y parte, Cuba viene a verse allá un cachito, lo que quiere decir es que toda esa zona roja del centro, que es la zona del el ojo del huracán, ¿entiendes? Sí, ahí dice Catalac, es una zona de por ahí que la tomaron para darle nombre a esa página. Así. Okay. Entonces, esta es la realidad, esta es la realidad. La zona roja está prácticamente encima del arco de las islas mayores del Caribe. Y ahí lo tiene ya en una forma más simple, sin la predicción. Ahí nada más es cómo está organizado el huracán. Es un huracán realmente organizado, bien organizado. Definido, eso es una bola rápida. Definido, eso es, ahí no hay que dudar de nada, más que dedicarse a tener su alcohol en la casa, a tener velas, a tener focos, a tener el que no tenga focos, y el que tenga que amarrar lo que tenga que amarrar, que lo amarre, etcétera. Sí, porque uno piensa en uno aquí, pero la verdad es, por ejemplo, un hacendado que tiene vacas, una gente que tiene animales, o sea, tiene que tomar en cuenta eso, debe llevar los animales entonces a una zona alta, una zona libre de peligro y ponerlo lo más fuera del peligro posible, porque las inundaciones, porque los vientos, porque como dice Pedro Mir, ahí en su crónica de San Zenón, las hojas de zinc se convierten en navajas. Y dice don Pedro, con una gracia, que uno en las tragedias, ¿verdad?, diría, pero concho, dice que las hojas de zinc se convierten en navaja, que cortan troncos, cabeza y extremidades. Cabeza, tronco y extremidades. O sea que sí, no. De hecho, es una cosa, quedó el vestigio que uno, jovencito, niño, pudo haber visto
el vestigio de ese San Zenón se daba allá abajo, con un pedazo de madera que atravesó una palma. Una palma fue, Sí. era la palma. Una palma o otro árbol. Sí. Y ahí estuvo, fue lo que quedó del San Zenón 20 años después, Sí, así es. 15 años después. Claro que hay peligro y hay riesgos, se dañan. Si usted no deje sus vehículos donde puedan inundarse, se les daña y es una propiedad que se le pierde, es una inversión que se le pierde a cualquiera. Esa imagen que teníamos ahí nos da varias trayectorias posibles. La más halagüeña es la morada. Sí, la morada que está arriba, que es la que se va más lejos, el ciclón, que no me parece a mí que vaya a ser el caso. No, porque si es esa ni a Puerto Rico le pasa cerca, seguro. Si es esa, va directo para Estados Unidos. Exactamente. Tiene visa múltiple, Sí. por mucho tiempo. Sí, exactamente. Directa y en vivo para Estados Unidos, si es esa. Pero bueno, esas son las posibilidades. Como se puede ver, la blanca también es otra, una verde. La blanca afectaría mucho a Cuba. A mí me parece que no será ni una ni otra y que debemos prepararnos para lo peor. Asegúrese todo lo que usted tiene, asegure su propiedad, asegure sus animales si los tiene, asegúrelo todo, prepárese para lo peor y desde luego desee que pase lo mejor, que lo único que haya sea lluvia para nuestras presas, abono para nuestros campos y todo lo bueno que trae también un huracán. Un huracán trae cosas buenas, aunque usted no lo crea, trae cosas muy buenas. Nuestras presas, repito, nos informaron ayer que están en condiciones de recibir un buen envión de agua. O sea que por ahí no hay por qué tener preocupaciones. Las preocupaciones son las vidas humanas. Los dominicanos y las dominicanas después de David nos dedicamos a construir en cemento, particularmente en esa zona de Nizao y San Cristóbal y Baní. La gente se dedicó a construir en cemento, todo el que pudo, porque no quiere recordarse de las escenas que se vivieron cuando el huracán David pasó, que no quedó una casa por ahí, un palo en pie. No quedó un palo en pie. No quedó un palo en pie. Y la capital, pues hay que recordar también lo que fue en ese año 79 el huracán David. Este es un huracán categoría 4, no es categoría 5. Puede llegar a ser. Pero puede llegar a ser categoría 5. Todo depende de cómo estén las condiciones del mar. De cómo se alimenta. Sí, se alimenta del calor, el calor en el mar, de las corrientes, tanto de aire como de agua. Ese es el elemento fundamental de ese fenómeno, que además tan pronto se organiza ya él funciona por inercia prácticamente, siguiendo las leyes de la naturaleza. Eso es como usted en el patio que ve a veces, o en la calle que se hace un remolino, lo que llamamos un remolino. Pero como es una cosa tan microscópica, tan limitada, ahí eso no pasa de ahí. Ese remolino que usted ve que pone las hojas y los papeles y las cosas y las desorganiza. Y ese remolino, pero ese, imagíneselo usted ahora, formado allá en cerca de África, ahí esas islas de Cabo Verde, que es donde se forman los ciclones. Ahí ese es el paridero de ciclones, ahí cerca de África, esas islas de Cabo Verde. Y por ahí eso comienza a evolucionar siguiendo el mar, la temperatura del agua y a crecer siguiendo todo un patrón natural, normal en la naturaleza. Que está, por cierto, en la Biblia y que precede a la Biblia.
en los textos babilónicos. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que es el diluvio universal? Eso mismo, una gran inundación. Es una gran inundación, producto de precisamente tiempo, esta cosa. Tiempo de agua, que ya usted sabe lo que fue aquello. Se puede imaginarse, porque además, según leía yo, en cada cultura hay un diluvio. Cada quien da cuenta pero del de diluvio. Por allá que viene, Ramón, de Babilonia. Cada quien da cuenta del diluvio. O sea que los diluvios son más comunes de lo que nosotros nos imaginamos. Eran los grandes fenómenos. Grandes fenómenos, así es. Y estos son grandes fenómenos, claro. Realmente. Esa es la costa africana. Donde en la costa africana. Que no está tan lejos como la gente puede pensar. Sí, la gente puede pensar que eso está muy lejos, pero eso no es nada para la naturaleza. Ahí está, en las costas de África, que son bien calientes. Mire usted los puntos verdes. Ahí se forman los ciclones y cogen para acá. Dicen, no, a mí no me gusta África, yo me voy para el Caribe, porque ahí hay mucho sol y playa y cosas. Y también es el sentido de los vientos. Es el sentido de los grandes vientos, como los y la fuerza gravitacional. Exactamente. Porque hay una fuerza gravitacional, un magnetismo, unas cosas. Usted sabe que Don Eli es experto. Experto y además parece que un aficionado al estudio meteorológico de estos fenómenos. Bueno, pues a Don Eli Pérez que venga para que nos comente, en algún momento deberíamos contar con su experiencia. Yo no creo que él haya vivido en la época del Sancenón, ¿o me equivoco? Yo no, eso usted se lo va a preguntar a él. El INAVIE reparte 3.8 millones de raciones diarias de alimentos. A propósito de repartición de raciones de alimentos, oí la información hoy de la directora del Plan Social de la Presidencia. Ya el Plan Social de la Presidencia dispuso un plan de acción para enfrentar las contingencias de Irma. Es decir, ya las instituciones estatales están preparándose para lo que tienen que hacer, y nosotros hemos tenido el privilegio de todo lo que se ha aprendido en los últimos tiempos. O sea, nosotros no estamos hoy improvisando. Hemos aprendido mucho en los últimos 25, 20, 30 años, pero sobre todo en los últimos 10, 20 años ha habido una preparación en el manejo de desastres que realmente es digno de resaltar. Es digno de resaltar, aunque usted no lo crea, en todas las provincias, en todos los municipios hay un comité formado que se reúne además permanentemente, regularmente, se reúne, revisan, hacen simulacros en las escuelas, hacen simulacros en los barrios, en los diferentes sectores, y están preparados para hacerle frente. El COE tiene una batería tanto de recursos en términos de personal como de equipo, que bueno, tenemos ahí a la directora de UNAMED, no sé si eso es actual, porque me lo están diciendo, pero eso fue más bien, fue la rueda de prensa de ayer. La de hoy será a las 10 de la mañana, creo que está convocada, ya para dar hoy una vista más actual de lo que está, de lo que fue ayer, porque esto va a tener ahorita 24 horas. Nosotros estaremos informándoles de la próxima reunión de la Comisión Nacional de Emergencia, con la que se reunió el presidente de la República desde ayer también. Ya se había reunido antes, desde luego, es bueno decirlo, pero ayer fue ya la reunión de todas las instituciones, e insisto, nosotros tenemos una preparación envidiable para manejar desastres, no solamente huracanes, también para manejar terremotos y lo que sea. Y lo demostramos en el 2010, cuando el terremoto de Haití, la República Dominicana estuvo en Haití en lo que canta un gallo.
en lo que canta un gallo, en horas ya había todo un contingente dominicano en Haití. Antes de que llegara nadie a ese lugar, llegaron las brigadas dominicanas y empezaron a abrir caminos, a reparar carreteras y empezaron a distribuir medicamentos y alimentos a toda la población de Haití que había sido afectada por el terremoto. Un terremoto que todos lo recordamos, que fue devastador en aquel país. La República Dominicana tiene hoy una preparación envidiable en materia de manejo de desastres, en materia de manejo de cualquier tipo de desastre. No estamos en los tiempos en que estábamos hace unas cuantas décadas, hace un tiempo no muy lejano, incluso cuando nosotros vimos cosas realmente lamentables. Lo que ha habido preparación, y la preparación no se ha llevado a cabo aquí nada más. La preparación se ha llevado a cabo con las mejores instituciones del mundo manejadoras de desastres, a nivel de la Organización de las Naciones Unidas y a nivel de toda América Latina y con los Estados Unidos también, porque estos son programas que se mantienen permanentemente y que cada día ganan desde luego mucho más importancia. ¿A la luz de qué? A la luz de lo que los científicos llaman el cambio climático, que indudablemente pues es un hecho y está llamado a afectarnos a la larga, a la corta y a la media también. O sea que no nos salvaremos de ese cambio climático. No sabemos si los ciclones, el tamaño de estos ciclones que están considerables, tenga que ver algo con el cambio climático. Podría ser, pero bueno, yo recuerdo y repito, que ya los indígenas taínos nuestros conocían muy bien la fuerza de los huracanes. Ellos conocían muy bien la fuerza de los huracanes. Los europeos vinieron a conocerlo aquí. Y repito, doña Iris Guava informaba que ya tiene un plan y los comedores económicos también, para asistir a todos los dominicanos y hasta si hay que ir más para allá también. Es decir, tenemos una preparación realmente formidable. Yo insisto, Ramón, un tanto en la necesidad de que la gente asuma, más allá de las instituciones, que hacen y harán lo que tienen que hacer, no hay duda. Pero la gente tiene que asumir la participación en agenciarse seguridad. Porque a mí no me cabe la menor duda de que si entra por algún lado va a entrar por el este, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y qué quiere decir esto? Va a entrar por el polo turístico fundamental del país, que va a ser afectado en todo el sentido de la palabra. En ese polo no paran los vuelos, en ese tendrán que parar los vuelos, X cantidad de tiempo, los que fuesen. Ahí no para gente de llegar y gente de irse. Entonces ahí posiblemente haya gente que no se pueda ir y gente que no pueda llegar. Y eso es en sí mismo una alteración de lo planificado por los operadores. Eso para llamar la atención. Ahora, ese es un polo que tiene la responsabilidad de garantizarle seguridad, alimentación, energía a esos miles y miles de turistas que pueden estar en él en estos momentos. Pero ahí al lado está Verón, o ahí al lado está Bávaro, Pueblo Bávaro, y no sé, toda esa zona, no, los hoteleros no son quienes lo van a cuidar a ellos. Entonces, a ellos igualito le va a dar, si le da, a los hoteles le va a dar a esa gente que vive en todo ese trayecto. Está Higüey, está El Ceibo, está Tomayor, está todo lo que es el territorio, las distintas comunidades. La gente tiene que participar, no ser parásita en ese sentido.
no esperar que llegue de las instituciones para ir a destapar un bendito hoyo o prevenir, limpiar, barrer antes de, para que no se le inunde su casa. Porque hay un territorio mínimo que es el suyo, el propio, el de su vivienda, el de sus ajuares, y no por chepa la gente lo que perdía en la vieja barquita, que eran nevera, muebles, equipos, cuando simple y sencillamente se les inundaba a ellos, y eso era el corre-corre, el sub y baja, cosa que ya no sucede en la nueva barquita, que no va a inundarse, que no va a inundarse, y que la gente no va a correr el riesgo que corría en la vieja barquita. Pero no es solo la vieja barquita, está la Ciénaga, está Domingo Sabio, están cantidad de comunidades que están ubicadas en zonas vulnerables, y no es verdad que usted va a ir de Bellavista a la vieja barquita a cuidar a nadie. Ni usted tampoco. Ni yo tampoco, pero comienzo por usted. Ni yo Ricardo, tampoco. Cada quien tiene, por lo tanto, que asumir la participación de eso que es, vamos a generarnos seguridad, porque es seguridad de todo tipo. Hasta usted tiene palos en su casa y usted tiene que ver si el palo lo tumba y cae encima de su carro. Claro. O sea, que es lo que más acontece de manera normal. Con uno mismo. La seguridad comienza con uno. Con uno. Con su entorno. Con exactamente. Esa es la verdad. Estamos totalmente de acuerdo. Y quiero a mí aprovechar para presentar este llamado a presentación de postulaciones para vicerrector ejecutivo de recinto, que aparece aquí en esta revista comercial, Diario Libre, página 15, si mal no recuerdo. Está el llamado a presentación de postulaciones para vicerrector ejecutivo de recinto. Eso es el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. ¿Ya lo tiene? El ISFODOSU. Es el ISFODOSU. Instituto Superior de Formación Docente, ISFODOSU. Si usted es una persona interesada y tiene la formación para desempeñarse como vicerrector de recinto de un instituto superior de formación docente, es decir, de una universidad para formar profesores, porque eso es lo que es el ISFODOSU, la Universidad del Estado, en donde se forman los maestros, tanto del Estado, pero también para el sector privado, no importa. Pero este es para rector o vicerrector ejecutivo de recinto, porque el ISFODOSU tiene recintos en todo el país. Usted tiene que tener un grado superior de formación, preferible PhD, o sea, doctor, preferible, pero mínimo, tiene que tener una maestría en educación. Aquí lo dice. Dice, cumpliendo con la resolución 04-2017-06 de la Junta de Directores. Esto para que nosotros veamos la transparencia con que se están manejando los procesos en el Estado, porque esta es una institución del Ministerio de Educación. Es bueno que lo sepamos. Es decir, es una institución estatal. Entonces, es prueba de cómo se está operando en el país en materia de transparencia, en materia de publicidad a los procesos que se dan en las instituciones oficiales, en las instituciones gubernamentales, para que no nos quepa la menor duda, porque esto dice que está cumpliendo con una resolución de este año, del 2017, dice, la 04-2017-06, que no es cualquier cosa. Es decir, se han fortalecido
los mecanismos de transparencia, se está cumpliendo con la publicación a tiempo de todos los procesos de compras, de licitaciones, de contrataciones, incluso de personal como este. Aquí está, ser una persona de reconocida solvencia moral, prestigio intelectual, dice, apegado a los más sólidos principios éticos, entre las condiciones, haber demostrado vivo interés en el desarrollo científico y cultural del país, y especialmente en la formación de recursos humanos en el área educativa. Oiga usted para que tenga una idea, poseer título universitario, preferiblemente con grado de doctor y por lo menos en grado de maestría, tener un mínimo de 5 años de experiencia profesional en áreas relevantes, es decir, en áreas importantes, ¿no?, de ese cargo. De modo que lo pongo no solamente para que todos los interesados en ser vicerrectores, que es un puesto, dicho sea de paso, muy bien pagado, en cualquier institución de esta de educación superior, y de mucho prestigio, y de mucha responsabilidad, y desde el cual se puede hacer mucho por la formación de un recurso tan importante como maestros y maestras en todo el país. El ISFODOSU ha publicado esto para que todo el que quiera ser vicerrector ejecutivo de alguno de sus recintos, pues vaya y que deposite su expediente. Puede ingresar a la página del ISFODOSU, puede ingresar a la página digital del ISFODOSU y ahí también tendrá la información que necesita. Estoy buscando una nota o aquí en la revista El Caribe, esto, porque hay que destacarlo, volviendo al tema que nos concentra, y es este. Ajá. Este. Defensa civil. Defensa civil. El país tiene albergues para llevar 900.000 personas. Albergues para 900.000, casi 1 millón de personas. Es bueno que usted lo sepa, que lo sepamos todos. ¿Qué dice él, entre otras cosas? Que hay albergues que se arman de un momento a otro, incluso en algunos, para momentos muy... Claro. Y espacios que están ubicados para eso también. Pues miren lo siguiente, el director del COE, que ya sabemos cómo, en general, cómo opera, advirtió que desde el 1998 República Dominicana no ha tenido la proximidad de un huracán tan fuerte como Irma. ¿Desde cuándo? Desde el 98, es decir, hace 19 años. Desde hace 19 años. 18. 18. 18. Sí. No, 17 y 2 del 98. A mí me da 19. Bueno, que resulta que esto hay que tomarlo en su verdadera dimensión. O sea, hace 18 años no teníamos un huracán tan cerca como este. Tan fuerte. Y tan fuerte. Porque es posible que haya uno más cercano de lo que haya pasado, incluyendo George. ¿Verdad? Bueno, sí, George fue considerable. Y tú estuvo cerca, pero no del tamaño de este fenómeno. Es a la organización, como bien tú decías, de este fenómeno. Y esto, esto da garantía, insisto, a la población en el sentido de la capacidad de prevención y de respuesta por parte de, por ejemplo, el COE, pero además la defensa civil como tal. Esto queda claro. Ahora, lo que, insisto, tiene que ver esencialmente con la seguridad, no se la deje a nadie.
porque me contaba mi papá, como todos saben, fallecido ya hace largos años, pero era capitaleño y vivía en la única ciudad capital que existía, que era la Intramuro, que fue la que fue abatida por Ciudad Nueva, zona colonial. Sí. Sí. Bueno, ya llegó su compañero de Ramoneos. Sí, señor. Pero me cuenta mi padre que vivió aquello, que me lo contó tal, que la gente fue a refugiarse ahí en la 19 de marzo, digamos, a una casa que en realidad era, ahí no se sentían ni siquiera los vientos. Una señora casa que hay ahí con unas columnas maravillosas. Y no solo ahí, sino en otros lugares que sirven de refugio. Porque no es lo mismo usted quedarse en el malecón, por así decirlo, ante una tormenta o un ciclón, quedarse en un apartamentico del malecón, a primera línea, que usted buscar refugio fuera o en un espacio particularmente expuesto. Entonces, hay lugares, no en cualquier escuela, por ejemplo, hay quizá escuelas que pueden quedar hasta destruidas, dependiendo de por dónde pase el fenómeno. De tal suerte que, yo insisto, la gente que se vaya preparando, sus propios mecanismos de respuesta. Sí, comienza con uno, comienza con limpiando las azoteas, teniendo la precaución quizás hasta de podar las matas que pueda haber en quienes viven en residencias unifamiliares. En fin, el tema del combustible, porque nadie nos garantiza si realmente se produce una cosa que no queremos, nadie nos garantiza cuándo es que va a haber luz. ¿Cuántas velas usted va a tener que usar? ¿O cuánto le va a durar el inversor? Es decir, hay una serie de cuestiones para las que la población es que tiene que prepararse, incluyendo alimentos, incluyendo agua potable, porque nadie sabe, en definitiva, cuándo se puede normalizar la situación. Bien. Mientras tanto, invitemos a don Ramón a hablar también de Irma. Espérenlo ahí que viene Ramón Tejado Holguín, no se mueva de ahí, no se mueva, no vaya para ningún lado, que vamos a hablar ahora de Irma y de todo.